¿Cómo se reconcilia la necesidad de tomar la decisión de entregarse a Jesús con las doctrinas de la gracia? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia. Hay sermones y libros, seminarios, mucho más. Y todo es completamente gratis, así te animo a visitarnos en pazcondios.com, también a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora en este programa de preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que me envían, así que si tú tienes una pregunta de tema que sea, de Dios, de la vida, de la Biblia, de la iglesia, del liderazgo, de lo que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com o dejen tu pregunta en un comentario abajo de este video. Un hermano escribe una pregunta muy interesante. La pregunta es: creo en la salvación por gracia y por lo que te he escuchado, tú también. Es cierto, muy cierto, porque es bíblico. Y, sigue con la pregunta. Pero, ¿cómo compaginar esa doctrina con el decisionismo al ver que haces hincapié en la toma de la decisión de seguir a Cristo? Y otra pregunta: ¿en qué país y ciudad está la sede de su ministerio? Contesto la última pregunta primero. Nosotros con nuestra familia estamos plantando una iglesia cristiana actualmente en la ciudad de Lincoln, Nebraska, en los Estados Unidos. Y ahora la primera pregunta que hiciste fue una pregunta muy interesante. Lo que yo he observado en el mundo religioso, en el mundo cristiano, son dos campos. Y ahora hablo en generalidades, pero más o menos dos campos. Y en un campo tienes personas que se enfocan mucho en lo que es tomar la decisión de entregarse a Jesús, lo que hace el hombre en ese momento, en muchas iglesias, y yo no veo eso en la palabra de Dios. Entonces para mí eso no es bíblico, pero piden a las personas que levanten una mano y que hagan una oración para aceptar a Cristo, cosa que nunca veo en ningún momento en el Nuevo Testamento. Entonces eso no es bíblico, pero es el enfoque en tomar esa decisión que tú tienes que toma tu decisión, escribe tu nombre, levanta tu mano, haz la oración. En otras iglesias, y eso es más bíblico, es bautícense, pero se enfocan casi exclusivamente en lo que uno hace, que uno tome esa decisión. Y si vos tomaste la decisión, independientemente de si hay fruto en tu vida o evidencia de la obra del Espíritu, o si tomaste una decisión como si fuera una transacción que ya tiene la salvación y ya estuvo. Por el otro lado, yo he visto el otro campo en que se enfoca mucho en lo que la Biblia dice que Dios hace en la salvación. Nos escoge, nos predestina, nos llama por su Espíritu Santo, nos jale, nos atrae, nos quita la venda de los ojos, nos regenera, nos hace nacer de nuevo. Y en ese campo, el error es de enfocarse tanto en lo que Dios hace, que a veces llegamos a ignorar lo que la palabra de Dios claramente enseña, que es la respuesta nuestra en el momento que Dios nos está salvando. Y las dos cosas vienen juntos cada vez que, por ejemplo, en el libro de Hechos, cada vez que alguien tomó su decisión de entregarse a Jesús, vemos juntos la palabra de Dios y el evangelio y el poder de Dios obrando en ellos y lo que Dios estaba haciendo atrás del escenario en ellos. Y vemos sus actos físicos, lo que ellos hacen en el momento de entregarse a Jesús. No es salvación sin una decisión, tampoco es decisión sin un milagro que hace Dios en el corazón. Vemos las dos cosas en la palabra de Dios. Donde más vemos lo que hace la persona en el momento está en el libro de Hechos. Y lo que más vemos en el Nuevo Testamento, la explicación de lo que Dios está haciendo en ese momento cuando nos salva, cuando nos entregamos a Él,
es en la carta de Pablo. Él explica lo que Dios ha hecho desde la fundación del mundo hasta ahora para predestinarnos y llamarnos y traernos y regenerarnos y quitar la venda de los ojos y despertar nuestro corazón y quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Bueno, eso va a Ezequiel, no a la carta de Pablo, pero Pablo explica lo que Dios hace, y cuando pone las dos juntos, lo que la palabra dice, describe que hacen las personas en el momento que Dios los está tocando el corazón y que Dios los está jalando y salvando, y lo que Dios hace en ese momento. Tenemos todo la imagen completa de lo que Dios hace en la salvación. Entonces, yo veo, por ejemplo, el Hechos 2:38, cuando la persona, Pedro había predicado la palabra. Después ellos preguntaron a Pedro: hermano, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Verso 37, después verso 38. Pedro no dijo a ellos: levanta tu mano y haz una oración. Tampoco dijo: si Dios te está salvando, Él lo va a hacer en tu corazón y sabremos después por ver los frutos de tu vida. Lo que Él le dijo es: arrepiéntense, bautícense cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y después, a continuación, vemos que los que recibieron la palabra, los que Dios estaba salvando, entraron en eso, se bautizaron, tomaron su decisión, Dios los salvó. Y después ellos siguieron creciendo. Y vemos personas en el Nuevo Testamento que tomaron la decisión de seguir a Cristo. Y Pablo describe a Demas, que lo abandonó por el mundo, o a los en 1 de Timoteo capítulo 1, en la última parte del capítulo, que Pablo describe que naufragaron en cuanto a que arruinaron, botaron su fe. Hay personas que empiezan y no terminan. Hay personas que empiezan y se alejan y regresan. Y hay personas que siguen fieles y en diferentes estados de madurez. Pero cuando Dios nos salva, Él está haciendo una obra divina para salvarnos. Y si Él está haciendo esa obra, nosotros tomamos la decisión de entregarnos a Él. Y si no tomamos esa decisión, según lo que yo veo en el libro de Hechos, nadie es salvo sin tomar la decisión de entregarse a Jesús. Pero por lo que veo en toda la carta de Pablo y también en Hechos, nadie toma esa decisión de verdad, de corazón. Nadie llega a tener una fe, y no es toda la persona que se bautizan que son salvos, pero nadie toma esa decisión de corazón y realmente es salvo sin que Dios esté obrando en su corazón y haciendo la obra en su mente, en su corazón, en su alma, de salvarlo, de atraerlo y de hacerle nacer de nuevo. Entonces va juntos. Pero nosotros, cuando predicamos el Evangelio, predicamos lo que hizo Cristo en nuestra necesidad. Ese patrón que veo en Hechos. Llamamos a las personas a tomar una decisión de entregarse a Jesús, nosotros sabiendo todo el tiempo que las personas que tomarán esa decisión son las personas en quienes Dios está obrando, que para que una persona llegue a entregarse a Cristo de corazón, Dios tiene que hacer un milagro en su corazón. Nosotros sabemos eso y lo enseñamos también, pero pedimos a las personas no salvas que tomen su decisión, que se entreguen a Cristo. Entonces yo creo que lo que nos protege del error de no enfocarnos en lo que la palabra de Dios enseña que tenemos que hacer en el momento que nos estamos entregando a Cristo, o de solo enfocarnos en eso e ignorar lo que hace Dios, la gran obra en la salvación que hace Dios cuando nos está salvando. Lo que nos protege de caer en un lado o del otro es predicar y creer y enseñar todo lo que dice la palabra, desde la predestinación a cómo Dios nos transforma y nos salva, y todo lo que hace Dios, que es
toda la obra completa de la salvación y también enseñar la respuesta al evangelio que Dios pide de nosotros cuando nos está salvando. Él pide que nos arrepentamos y nos bauticemos y nos entregamos a Jesús. Y bíblicamente no es uno sin el otro. Y bíblicamente, si no tomamos esa decisión y nos entregamos a Jesús de corazón, Dios no nos está salvando. Y si Dios nos está salvando, tomaremos esa decisión, pero hasta que tomemos esa decisión, no hemos sellado, no hemos entrado en la relación con Dios. Tenemos que enseñar todo completo. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com o déjame tu pregunta en un comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó ese episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Para más videos como este, suscríbete a este canal, prende la campanita de notificaciones para recursos para tu vida y tu ministerio. Todo completamente gratis. Búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.